Dongmin la lleva y le pregunta qué hace usando lentes. Y ella responde que es porque es muy sensible a los rayos UV. Y él, después de mirarla, le pregunta si es que de verdad no se han visto antes. A lo que ella responde que no, y que mejor viajen en silencio. Mientras que a Sun Young le están recomendando declarar que su papá tenía demencia y que podrían sobornar a alguien de la casa para que lo confirme. A lo que ella dice que es un poco obvio y que mejor agreguen a la demanda que ella estuvo en un reformatorio y que además su madre estuvo en prisión por fraude y que justo un mes antes de que fallezca Suno, ella aparece y se casan. Que lo mejor es decir que la guardaespaldas manipuló a un hombre moribundo y con demencia. Que hagan todo eso público para meter presión en el tribunal. Llegan a la casa donde Jonan vivirá y Dongmin le cuenta que él trabaja medio tiempo como profesor de educación física y que su hijo es alumno de ahí. Él quiere mostrarle el interior del lugar, pero ella de manera cortante le dice que no es necesario y le cierra la puerta. Él piensa que es una grosera. Al ratito, un amigo de Dongmin le muestra una noticia que ha salido sobre Suno, que se casó con una guardaespaldas 40 años menor, pero en la foto tapan el rostro de ella. Jongran está viendo esto a escondidas, pero se enoja al ratito cuando Dongmin comienza a decir molesto que esa persona debería ir a la cárcel, pero en realidad está leyendo otra noticia, pero ella asume que lo decía por ella preguntándose si acaso la reconoció. Por otro lado, Song-woo va con unos detectives clandestinos y pide que busquen y eliminen a Jongran. Pero el jefe les dice que no eliminan personas, así les paguen un montón y que si siguen insistiendo los denunciará. Por lo que entonces hacen su propuesta primero, que la encuentran a ella y a su madre, y que después les busque a alguien para que desaparezcan a Jongran. Mientras que en Muchang, los de la comitiva de preescolar se reúnen para comentar que deben conservar por mucho tiempo a la profesora, porque si se va, van a cerrar el colegio, que lo mejor es ayudarla, pero sutilmente para no agobiarla. Y Dongmin intenta ser amable con ella, pero debido a que Jongran está a la defensiva siempre, se comporta hostil. Ninguno de los dos se cae bien. En Seúl, Idon ha despedido a la señora y al chofer, por lo que intentaron hacerle a Jonan, y la única que ha quedado en la mansión es Yeji. Idon le avisa que se quedará hasta que la señora de la casa, Jongran, regrese y que hasta que eso suceda, ella debe hacer como que no existe y le prohíbe estar en la mansión a menos que sea solo para comer. Idon pasa el rato viendo las cámaras como lo hacía Suno. Sun-young ha encontrado las cámaras donde se observa a Jongran y saben que no ha salido al extranjero. Además, pide que hablen con un fiscal para que acusen a Idon de algo y lo saquen de la casa, y poder buscar el testamento. Además, planea publicar esas fotos del aeropuerto para reportarla como desaparecida. Jongran llega al colegio y le cae muy bien a la directora, quien le da la bienvenida, pero ella escucha cuando la directora atiende una llamada de una conocida de la universidad de donde se supone que ella es graduada, y le dicen que conocen a una Busemi, pero que es mucho más mayor, que ya pasa los 50. La directora le dice que busque bien, que es una recomendada de su hermano, de Idon. Jongran lo llama para contarle lo que sucede, mientras que la directora sigue investigando y llama a la guardería de la universidad donde se supone que trabajó antes, y le dicen que sí, que Busemi trabajó con ellos hasta hace un mes. Eso tranquiliza a la directora hasta que escucha decir a la chica que la atendió que se ganó un dineral por solo decir unas palabras. Jongran entra en ese momento y le quita el celular preguntando si acaso la denunciará, y amenazantemente se acerca a ella. Jongran responde a la llamada de Idon y la directora comienza a preguntarle asustada por qué le ha mandado a una persona así. Y él le cuenta que ella es la esposa de Kasuno, su jefe, el que acababa de fallecer. Jongran cuelga y le dice que sabe que quieren cerrar el colegio para vender el terreno y que solo le dé 3 meses y que además, con el dinero que tiene, ella puede comprar el terreno y evitar que destruyan el colegio y que la dueña sería ella. La directora acepta y promete no decir nada de su identidad. Pero no contaban que alguien más había llegado. Dongmin, que entra preguntando por qué le dice señora a Busemi. La directora finge al instante que está en una llamada con otra persona y Dongmin se lo cree. Por otro lado, Sun-young ha ido a reportar a Jongran como desaparecida. Al inicio, el detective le dice que no puede aceptar su denuncia.
y que así la encuentren deben respetar si la persona acepta que se le dé la información de su ubicación. Pero en eso recibe una llamada de su superior y pues ahora se ve obligado a proceder con el inicio de la búsqueda. Mientras que Song-woo ha ido a pedir información para encontrar a la mamá de Yeon-gran, pero en el lugar donde trabaja la mamá, Idon le está pagando a una señora para que le informe de los movimientos de la mamá, y así lo hace. Le informa que alguien está buscando a Soyeon, la mamá. Y en la mansión, Gigi se ha dado cuenta de que hay un lugar oculto en la oficina de Sung-woo, porque vio entrar a Idon, pero cuando fue a ver, no había nadie. En el jardín de niños, la directora deja un momento a Yeon-gran a cargo de su salón, y como al inicio no puede controlarlos, para llamar su atención les da clases de defensa personal, y quien termina siendo usado y desinflado por ser el villano es el dinosaurio del aula. Los niños comienzan a llorar y Dong-min le pide hablar un momento con ella, y es para advertirle que no ponga en peligro a los niños. Regresa al salón, pero la directora la llama para decirle que no la malinterprete, y le pregunta si ha visto un sobre con dinero, que es el pago de la pensión de uno de los niños, y que cuando ha regresado al salón ya no había ningún dinero, y que solo ella ha estado ahí, hasta que recuerda que después se reunió con un proveedor y se disculpa de inmediato con ella. Pero este señor no contaba con que Yeon-gran, por su seguridad, había colocado cámaras por la casa y alrededores. Ella lo ubica y sale corriendo para la tienda. Dong-min la ve y pensando que se está yendo por lo que le dijo, la sigue. Yeon-gran reduce al señor y terminan en la comisaría, pero todo resulta ser un error de la directora porque no recordaba que ya había usado el dinero para hacer pagos. Yeon-gran comenta que debe ser horrible que te acusen de robo y le dice al señor que comprará todos sus productos como disculpa. El señor, ofendido, al inicio no quiere, pero luego acepta, y Yeon-gran y Dong-min van con las cajas al colegio, mientras conversan. Ella le dice que no es tan mala como él cree, y Dong-min se disculpa por haber sido tan duro con ella hace un rato, pero es que él se lastimó haciendo un deporte y no quiere que eso le pase a alguno de los niños. Agrega que no siempre debe disculparse con dinero, que a veces las palabras bastan. A lo que ella responde que es cierto, pero cuando ves que esa persona necesita ese dinero, el efectivo es mejor que una disculpa sincera. En la mansión, Gigi está probando con todos los muros a ver si alguno se abre, pero nada le funciona. Hasta que se sienta y agarra un lapicero rojo y ve cómo la puerta secreta se abre. Entra y llega al cuarto de las cámaras. Se acerca al escritorio y descubre la nueva personalidad de Yeon-gran y dónde está. Ahí ve que la ex-ama de llaves y el chofer están tocando. Ella sale y mientras conversan intentan convencerla de que debe de ponerse de su lado, que Sung-yeon les ha prometido reponerlos en el trabajo y darles un bono si testifican a su favor en los tribunales. Gigi les dice que no sabe dónde está, pero que puede vigilar por unos días a Idon para averiguarlo y que los contactará si sabe algo. Y entra a la mansión diciendo que por qué debería compartir la información con ellos cuando eso vale miles de millones. Esa noche, Yeon-gran le dice a Idon que la gente en el pueblo sospecha de ella, a lo que él le dice que deben cambiar el plan, que lo mejor es que sea amistosa con la gente. Y eso piensa hacer, e invita a padres de familia a su patio para una cena de bienvenida, y se anuncia por los altavoces del pueblo. La directora llega corriendo a su casa y preocupada le dice que esa cena viola las leyes antisoborno, pero Yeon-gran le explica que no la organizan los padres para ella, sino al revés, y así también poder conocer a los vecinos. Idon llega a la mansión y encuentra los zapatos de Yeji tirados. La llama pero no contesta. Va al anexo y no está, así como alguna de sus cosas. En el pueblo, la directora se ha encargado de todas las compras para la reunión. Está demasiado entusiasmada. Dong-min entra a la casa para dejar unas cosas y Yeon-gran sale de inmediato para que no vaya a descubrir las cámaras de seguridad. Pero está demasiado cerca de hacerlo, así que lo voltea y lo sujeta de los hombros, poniéndolo a él nervioso. Mientras que afuera, Yeji acaba de llegar preguntando por Semi, diciendo que es su amiga. Adentro, Yeon-gran se va acercando de a poquitos para cerrar la laptop. Pero él la aleja diciendo que es de los tradicionales. Voltea y ella lo sujeta del rostro mientras se va acercando como para besarlo, pero se hace a un lado y logra cerrar la laptop,
mientras él espera el beso. Por la ventana los ve Yeji. Entra y dice: hola, amiga.